indudablemente llevamos ya un proceso, como bien nos lo decía Héctor Javier, un proceso que tiene que ver con unos principios, en cierta forma hasta con una teoría económica, pero nosotros desde hace mucho tiempo venimos defendiendo el tema de la democratización de la economía. Era yo un joven cuando levantamos ese principio en lo que era mi fuerza política en aquel entonces, una lucha contra la monopolización, así la llamamos. Veíamos en aquel entonces la economía nacional como una economía prácticamente concentrada en unos cuantos monopolios en aquel entonces. Creo que no ha variado, yo tenía unos 20 años, no ha variado mucho las circunstancias a la fecha. Quizás algunos protagonistas han muerto, pero en general sigue siendo la economía colombiana una economía altamente concentrada en su propiedad, por tanto en sus ganancias. Y eso va forjando, sea en el campo, sea en la ciudad, una enorme desigualdad social, que se ha convertido en las más grandes, la desigualdad social más grande del mundo, como el cuarto o el quinto país de la tierra. Y de la desigualdad no sale sino consecuencias perversas. Sale la violencia. El origen de la violencia es la desigualdad. Salen los intentos de romper esa desigualdad por los caminos fáciles. La violencia, el narcotráfico han sido como caminos que se ha inventado la sociedad colombiana, partes de esa sociedad, tratando de saltar de abajo hacia arriba rápidamente, cayendo en general en la tumba o en la cárcel, o hundiendo territorios enteros en la violencia, en el terror, en el miedo, volviendo incluso más pobre el territorio de lo que era antes, más pobre la gente de lo que era antes. Esa desigualdad social indudablemente tiene consecuencias no solo de este tipo, nos impide forjar lo que otras naciones tienen, que es unidad. No hay unidad absoluta porque todos los seres humanos somos diferentes, pensamos diferentes, tenemos talentos diferentes. Pero hay unos criterios que permiten que un país pueda ser, que se pueda construir una nación. Los franceses, los alemanes, los gringos, mal que bien, han construido sus naciones. Nosotros tenemos dificultad. Somos un país que ha perdido territorio a lo largo del siglo pasado, por ejemplo. No pudimos concretar un esfuerzo nacional pues que hubiera sido poderosísimo en tiempos de Bolívar, la llamada Gran Colombia. Y en fin, tenemos incluso problemas en la actual estructura territorial de Colombia, en sus actuales fronteras, de lograr que el Estado esté en todo el territorio nacional. Cuando en una zona cualquiera que escojamos, un campesino que tenga problemas de cercas con otro vecino, no puede acudir a un juez, no está el juez, pues recurre a la violencia o recurre al comandante que encuentra en la zona ejerciendo la violencia. Y se va destruyendo el principio mismo del territorio, del Estado y de la sociedad. En un territorio sin Estado difícilmente también se encuentra sociedad. No porque no haya gente allí, sino porque hay gente atemorizada, aterrorizada, hay gente desarticulada, ha perdido la energía de lo que significa la colectividad de los seres humanos tratando de dirigir un territorio para su propia prosperidad, para su propia estabilidad. Se nos pierde territorio, la sociedad, la violencia, se nos pierde la nación, se nos pierde la democracia como un criterio. Las poblaciones aterrorizadas son víctimas de la compra del voto o son llevados como rebaños
a votar, y quienes salen elegidos así, pues obviamente no son los grandes líderes y lideresas decentes de un territorio, sino quienes manejan el billete en efectivo y en grandes cantidades. Y vamos cayendo como en un sifón, año tras año, década tras década, generación tras generación, sin poder construir la gran nación colombiana. Por tanto, la desigualdad social está ahí en esa base. Cuando salimos elegidos, lo dijimos en campaña, lo discutimos bajo la tesis de construir un país con justicia social. En la base de la paz está la justicia, y una parte fundamental de la justicia es la justicia social, la equidad, la nación que permite que sus hijos y hijas tengan oportunidades, tengan posibilidades, puedan construir su propia trayectoria vital, su propio destino, cosa que en muchos rincones de este país no se logra. Juventudes represadas, reprimidas, juventudes que aunque sueñan, porque los jóvenes y las jóvenes sueñan más que cualquiera de nosotros, pues no pueden siquiera pensar que algo de sus sueños se pueda volver realidad, cuando lo que encuentran es la pared triste y gris, decaída de un rancho, sin que haya ni siquiera una posibilidad de construir un futuro, una ilusión de volverla realidad. La economía popular aquí juega un papel, entonces. La economía popular es la que tiene la gente en su mayoría. La economía popular responde estadísticamente por la mayor parte de los puestos de trabajo del país. El puesto de trabajo aquí no se genera en el Estado, que sí los hay, pero el Estado no es grande. El puesto de trabajo no se genera como en Europa o en Estados Unidos en grandes empresas capitalistas de 1.000, 2.000, 10.000 trabajadores asalariados. En la China hay empresas de 500.000 trabajadores asalariados cuyos propietarios no son chinos, viven en Estados Unidos. Pero nosotros no tenemos eso aquí. El capitalismo en Colombia no se desarrolló como sí se desarrolló en otras regiones del mundo, generando una sociedad de empresarios versus asalariados y asalariadas. Aquí el capitalismo tiene la mitad de la economía. Generalmente no es de grandes empresas, es de medianas, pequeñas empresas. Empresarios, yo les llamaba en Bogotá de garaje, porque transforman su casa grande, el garaje, casas heredadas a veces, familiares que se hicieron con grandes espacios cuando las familias eran numerosas, que van quedando desocupadas con el paso del tiempo, se achica la familia y entonces esos garajes se vuelven talleres de trabajo. La casa se vuelve fábrica y el barrio se vuelve un barrio taller. Así hay en varias ciudades de Colombia, y allí ese es el capitalismo. Un señor, una señora que hace blujines o papas fritas o colombinas o chupetas y se defiende, paga ahí los servicios, que como aquí han dicho, si uno mira la costa Caribe, pues prácticamente se vive para pagar el servicio, o hay que coger un cable y meter una línea pirata porque no se puede pagar. Y va creciendo el problema. Y además un presidente llega y le regala a dos empresarios con la cédula a las empresas, y el empresario, claro, saca las ganancias trasladándole las pérdidas a la tarifa. Y por eso cada persona tiene que pagar una fortuna por tener el servicio de la energía, que es básico si se quiere emprender economía, producción o comercio.